Gracias, Ernesto, gracias a todos los integrantes de la red. Quisiera destacar que en materia de la reforma penal, me parece que se ha dado una experiencia de participación de la sociedad civil, de la academia y del Poder Legislativo innovadora, y mucho ha tenido que ver la red en esta experiencia. En muchas ocasiones, las legislaciones vanguardistas, las decisiones estratégicas del Congreso de la Unión no tienen un acompañamiento de exigencia de la sociedad civil para su implementación. Eso hace que el espíritu del legislador, en el caso mexicano, en donde la Constitución es paradigmática, se vea diluido por la incapacidad del aparato del Estado, léase el gobierno, de poner en marcha las legislaciones aprobadas. En ese sentido ha sido crucial el papel que ha jugado la red, la insistencia para supervisar y el rol de la sociedad civil acompañando las decisiones de las instituciones públicas para poner en marcha la reforma. Creo que también eso ha sido fundamental para vencer resistencias en un tema que desde luego siempre hay manera de explicar las razones de por qué no se ha avanzado, cuando lo verdaderamente trascendente es tener la voluntad política para lograr el por qué sí y cómo vamos a avanzar. Me parece que hemos escuchado, tanto de la señora Wallace como del doctor Mancera, planteamientos desde dos perspectivas que se abocan a una misma realidad. Yo quiero subrayar mi decisión política, como la tuve cuando, apoyando a los senadores de la República de mi partido, particularmente al senador Jesús Murillo Caram y a Pedro Joaquín Codwell, jugamos un papel definitivo en la aprobación de esta reforma. Quiero subrayar varios aspectos del cómo sí y apuntalar la necesidad de una transformación del Ministerio Público. Evidentemente, necesitamos que la reforma camine de manera coordinada en el ámbito jurídico y de armonización legislativa, como ya se dijo aquí, en el financiero, proveyendo de los recursos presupuestales necesarios con plazos finitos convenidos entre los poderes y con la sociedad civil, de tecnologías de la información a efecto de proveer la infraestructura informática necesaria, infraestructura evidente, de capacitación, formación y actualización del personal y de los recursos humanos necesarios y de divulgación de la ley. Creo y rescato el planteamiento del doctor Mancera de la importancia de la divulgación y de la apropiación por parte de la sociedad de esta reforma. Estoy convencida de que es indispensable trabajar en coordinación con los otros poderes en un programa de mediano y largo plazo que nos permita cumplir en tiempo y forma el mandato del transitorio constitucional para aplicar la reforma. Y creo que en ese sentido vale la pena hacer una reflexión sobre la necesidad de transformar el ejercicio del Ministerio Público en el Distrito Federal. Estoy planteando la necesidad, y coincido con la doctora Wallace, con la señora Wallace, de lograr la autonomía del Ministerio Público en el Distrito Federal. Si nosotros estamos pasando a un régimen acusatorio, tendríamos que pasar una mirada rápida sobre cómo funciona la Administración de Justicia y la Procuración de Justicia de manera tradicional. Es probable imaginar que de manera tradicional, cuando la sociedad no se siente bien atendida en estas instancias, los casos penales se resolvieran en 3 fases. La Policía Judicial podía obtener información para armar la acusación, intimidando y muchas veces afectando a testigos y presuntos responsables.
El Ministerio Público le daba forma legal a la arbitrariedad a través de integrar un expediente denominado averiguación previa, un conjunto de diligencias que en el fondo eran irrelevantes, pero que servían para simular que se había investigado legalmente el delito. El juez era un simple ratificador de la acusación penal del Ministerio Público. No ejercía ningún tipo de control a la arbitrariedad en el proceso de investigación, ni tampoco era un árbitro imparcial entre el acusado y el acusador. Esto lo tenemos que superar y tenemos que lograr que los legajos de papel, las miles y miles de hojas que suponía esta inercia en el sistema de procuración y administración de justicia deban ser superadas. Por eso, lo que es importante es que logremos una transformación estructural y eso es lo que plantea la reforma constitucional. La reforma de juicios orales busca terminar de raíz con el sistema de persecución criminal autoritario. La reforma del 2008 tiene dos grandes objetivos de política pública: restablecer el equilibrio en la batalla procesal entre el acusado y el Ministerio Público y reducir las altas dosis de arbitrariedad con la que operan cotidianamente los operadores del sistema. Con ello se pretende, en primer término, generar incentivos para que la investigación de los delitos por parte del Ministerio Público se profesionalice. Ello, en el mediano plazo, permitirá reducir la alta tasa de impunidad en delitos complejos y violentos. Además, la reforma también busca incentivar el que las instituciones operen conforme a los estándares democráticos en materia de debido proceso. El debido proceso en el sistema judicial y procesal del Distrito Federal y del país es indispensable. Tenemos que realizar las reformas legislativas de la legislación secundaria y de la reglamentación para que el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos se aplique a profundidad. Quisiera señalar que me inscribo en la posibilidad de someter a debate con los colegios de abogados y con el mundo académico la posibilidad de presentar las reformas constitucionales y jurídicas que sean necesarias para garantizar la autonomía del Ministerio Público, para que el nombramiento del Ministerio Público provenga de ternas formuladas por los colegios de abogados e instituciones especializadas, ratificadas por el titular de la Procuraduría y presentadas a un análisis a manera de examen de oposición que nos permita garantizar autonomía y transparencia en el estilo de designación de los ministerios públicos. Creo que necesitamos una transformación profunda de la Procuración de Justicia en el Distrito Federal. Finalmente, además de ratificar mi voluntad de aplicar esta reforma a profundidad en coordinación con los poderes y en respeto a la plena autonomía del Poder Judicial del Distrito Federal, que por cierto ya presentó un cronograma de actividades y ya generó instancias al respecto, deseo subrayar que me parece indispensable una estrategia de política pública distinta en los centros de readaptación social de la ciudad. Los centros de readaptación social del Distrito Federal, como aquí se señaló, adolecen de una serie de problemas dramáticos, como fueron señalados en varias de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y nos parece fundamental una política integral que transforme las condiciones de operación en los centros de readaptación social. ¿Cómo ando de tiempo, Javier? Quiero destacar también la importancia de trabajar en mecanismos de justicia alternativa. Me parece que una estrategia que apoye mecanismos de justicia alternativa, como aquí se ha mencionado, es fundamental, tanto para tener un comportamiento de aplicación verdaderamente justa de las imputaciones y de las sentencias a los delitos de menor cuantía y a los delitos por hambre, como para evitar saturación de los centros de readaptación social y para dar alternativas de readaptación en libertad y con mecanismos
de participación en actividades de reforma a la actitud delincuencial. Evidentemente, esto lo tendremos que hacer en un análisis profundo de los niveles de reincidencia que se presenten en materia de delitos menores. Muchísimas gracias.